¿cuál es la diferencia, pregunto yo, entre este delincuente Macías, ¿cómo es que le dicen señora Magariño en Ecuador? ¿No? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Fito y expresidentes del Perú? Si son jefes de bandas. Igualitos, son los mismos. Está pasando en Ecuador es sumamente grave. No solo por lo que implica para nuestros hermanos ecuatorianos el enfrentar una situación tan extrema como que grupos de delincuentes no solamente fugan de las cárceles, incendian vehículos en las calles, toman el control de avenidas, sino que toman canales de televisión e interrumpen transmisiones en vivos. La situación es de total descontrol. Y esto no es sino el final, como lo ha señalado un exasambleísta esta mañana, de todo un largo proceso de acumulación. Y yo creo que esto que está pasando en Ecuador nos tiene que llevar a reflexionar sobre lo que nos está pasando a nosotros y sobre cuál es el destino que nos espera si no corregimos todo aquello que está en el origen de estos males. El problema no es que haya narcotráfico, ni haya actividades delictivas, y el gota a gota, y las extorsiones. El problema es mucho más profundo que ese. El problema es que hay, por así decirlo, gente que puede ser reclutada, no individual, sino masivamente para estas organizaciones. Hay miles, sobre todo de jóvenes, dedicados hoy a actividades criminales. Y nuestros políticos son tan estúpidos que no se les ocurre otra cosa que frente a, para solo dar un caso, el robo de celulares, deciden que a los chicos que con su moto cometiendo actos criminales imperdonables que tienen que ser castigados, por supuesto, se les dé cadena perpetua. Resolvieron el problema, ¿no?, del robo de celulares con moto. No han resuelto un carajo, es igualito el robo de celulares. Y no le pegan a quienes tienen que pegarle, que son los dueños de esas organizaciones. O cuando hablan de la minería informal y la minería ilegal, que están extrayendo material y dañando, y persiguen, agobian y sobornan y coimean, ¿no es cierto?, a los mineros informales e ilegales, pero no le pegan a los grandes. ¿Qué creen que pasa ustedes con el mineral extraído por miles de toneladas en el Perú? ¿Qué creen que pasa con ese mineral? Una canal se lo llevan los bolivianos y lo presentan como suyo, pero el otro es que empresarios de cuello y corbata que viven en los mejores barrios de la ciudad de Lima compran ese mineral y hacen un proceso perverso de blanqueo de ese mineral, lo formalizan entre comillas y lo exportan sin asco. Y esos no son delincuentes y a eso nadie los persigue. Exitosa. Entonces, a lo que quiero ir es que tenemos, que es a donde quiero llegar. ¿Por qué hay tanto joven arrastrado a acciones delictivas como el robo de celulares? ¿Por qué hay tanto joven y algunos que ya no son tan jóvenes dedicados a la minería ilegal incluso? ¿Por qué hay tanta gente dedicada al narcotráfico? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué es lo que convierte a esas actividades ilegales en una opción para la gente? Porque no hay otras. Porque no hay otras. Porque el 80% de la economía en el Perú es informal y buena parte de esa economía es ilegal, que es lo que no se quiere decir directa y claramente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que en el Perú había 1,5 millones de ninis antes de la pandemia, ¿ahora cuántos hay? 1.800.000. No me saben lo que significan los ninis para los que todavía no se enteran. Ni estudia, ni trabaja, ni. ¿Y quiénes son? Chicos, entre los 15 y los 28 años, a los que la sociedad no les ha dado ninguna oportunidad, que vienen muchos de ellos de familias disfuncionales que han recibido una educación que es una porquería, que en muchos casos
ni siquiera la han culminado y que por lo tanto no están calificados desde el punto de vista laboral para nada. Lo único que les queda es aceptar las peores chambas, con los peores horarios, con los peores tratos, en las peores condiciones y con los peores honorarios y salarios. O irse con la delincuencia, que se convierte en una alternativa no solo de trabajo, de vida para la gente. Entonces, si no entendemos el profundo origen social de la generalización de la delincuencia, no vamos a resolver el problema. Los subnormales que están en el Congreso van a decir seguramente que hay que mandar al ejército a la frontera, que el ejército salga y meta bala a todo el que quiera cruzar. Porque es lo único que se les ocurre, porque son unos burros. Porque no tienen ningún entendimiento de lo que está pasando en el Perú. Y porque enfrentamos además no solamente esta gravísima crisis social, por Dios, hay una cantidad impresionante de ambulantes en la calle. ¿Por qué creen que están ahí? ¿Por fastidiar a los comerciantes formales que lo fastidian? Que gente que paga impuestos, paga tributos, paga derechos laborales y tiene que soportar una competencia absolutamente desleal de gente vendiendo en la calle. Esa gente está en la calle porque no tiene chamba o porque lo que gana en sus trabajos formales es tan poco que no le alcanza para vivir. Y que detrás de ellos hay también aprovechadores, los que lotizan la calle y te cobran por estar ahí, y los pendencieros que venden productos importados a precios subvaluados y los sueltan a vender en la calle sin pagar ningún impuesto. Entonces, en eso no se piensa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Meterle palo a los ambulantes. Y hay miles de transportistas informales en el Perú. ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Por fregar? Porque no tienen chamba. Terminen de entender eso. Si no tenemos una estrategia, un plan como país para los próximos 30 años que genere masivamente empleo, que industrialice el país, que desarrolle la agricultura de exportación, el turismo, que le agregue valor a nuestra producción minera, que genere empleos estables, decentes, no vamos a resolver el problema. Pero hay un asunto o dos con los que quiero terminar por hoy. El primero son las referencias morales. Las referencias morales. ¿Cuál es la diferencia, pregunto yo, entre este delincuente Macías, cómo es que le dicen señora Magariño en Ecuador? ¿No? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Fito y expresidentes del Perú? Si son jefes de bandas. Igualitos, son los mismos. Unos son de cuello y corbata y todavía no están presos, algunos ya están. Son delincuentes. Entonces, quienes deberían ser los referentes morales, no lo son. O sea, ¿cómo le vas a pedir a los jóvenes, cumple la ley, trabaja decentemente para progresar, si los políticos son unos delincuentes que han convertido a la actividad de la función pública en un mecanismo de enriquecimiento ilícito y rápido e impune? No van a cambiar las cosas mientras no cambiemos esto. Y finalmente, la situación de la policía y el sistema de justicia. Hay un problema muy grave de ineficiencia, de falta de recursos y de corrupción en la policía. Y hay que agarrar el toro por las astas y resolver este problema. Y está pendiente la solución del gran problema de los cuellos blancos. ¿Qué es el tema de los cuellos blancos? Eres un delincuente, narcotraficante. Le pagas a un juez y te reduce la pena y te vas a tu casa. Si es que vas preso. Mientras no se enfrente de una manera global el problema, no vamos a resolver el problema de la delincuencia. El problema de la delincuencia ha llegado a ocupar hoy en nuestros países, pero en particular en el Perú, el mismo lugar que ocupaba el terrorismo comunista en su momento de Sendero Luminoso. Exactamente el mismo lugar. O sea, no solamente por el daño que le está causando a la sociedad, por el terror que está imponiendo, sino porque está reclutando gente entre nuestros jóvenes. Y eso hay que pararlo. Y la única manera equivocada de pararlo es seguir pensando
que esto es un problema que se resuelve con medidas puramente punitivas y militares o policiales. No podemos seguir cometiendo los mismos errores porque como en Ecuador lo vamos a pagar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 en la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.